Buenas noches, conquistadores, conquistadoras. Una alegría estar aquí nuevamente y vamos a estudiar sobre un personaje muy característico, ¿no? Muy curioso, ¿no? Ayer estuvimos hablando sobre quién, sobre Judas. ¿Y qué dije de Judas? Que era uno de los discípulos más astutos, más estrategas. Supo ganar la confianza de quién, de su compañero primero y después de Jesús. A pesar de que fue uno de los últimos discípulos, fue estratega y se ganó tanta la confianza que lo pusieron de qué, de tesorero. Pero hoy vamos a estudiar sobre un personaje muy característico y muy parecido a cada uno de nosotros. Y yo quisiera hacer una pregunta, ¿no? Como para romper el hielo. ¿Cuántos de aquí se caracterizan por ser semejantes a Pedro? Yo creo que muchos no levantaron su mano, pero yo sé que sí tienen algo parecido a Pedro. Pero hermanos, si vemos, si analizamos el personaje de Pedro, no todo es malo. De Pedro podemos obtener algunas enseñanzas muy bonitas y vamos a estudiarla en esta noche. Vamos a orar, hermanos, antes de comenzar. Querido Jesús, gracias, Señor, por esta noche. Que nos des el privilegio de escuchar tu palabra. Permite que el mensaje pueda grabado en nuestros corazones, Señor, y sobre todo sea un mensaje que nos ayude mucho en nuestra vida espiritual. Que sean palabras tuyas, Padre Celestial, a través de mi persona. Gracias, Señor, por este privilegio y por esta oportunidad. En el nombre de Jesús, amén. El texto clave de esta noche, Mateo 26, 75. Vamos a leer 74 y 75. Dice así: Entonces, ¿qué? Pedro empezó a maldecir y a jurar: no conozco a ese hombre. Y enseguida el gallo cantó. Y Pedro se acordó de las palabras de Jesús: antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y salió afuera y lloró amargamente. Y el tema de hoy tiene por título: caer. Aprender, pero no quedarse allí, sino levantarse. Y quisiera hacer una pregunta para respondernos interiormente, así como la hice ayer, ¿no? ¿Alguna vez has negado tú a Jesús? Miren esta frase que dice aquí. Dice: mientras Jesús era juzgado injustamente en el Sanedrín, Pedro estaba esperando a ver qué sucedía con su maestro. Todos los discípulos estaban de miedo. ¿Por qué? Porque ellos podían ser declarados a muerte ahí también y huyeron. Pero él estaba allí viendo a lejitos a ver qué sucedía con el maestro. Y dice, estaba disfrazado en silencio y haciendo todo lo posible para no ser notado, le seguía de lejito. Querido conquistador, querido hermano, querida hermana, ¿has seguido tú de lejito a Jesús algún momento? ¿Cómo le podemos seguir de lejitos? A la vez estando, pero a la vez no estando. Cuando ese conquistador, esa conquistadora desobedece a su madre, a su padre, y decide hacer lo que no es correcto, ¿estamos siguiendo a Jesús? ¿De qué? De lejitos. Y seguir a Jesús de lejitos nos trae grandes consecuencias. Anoche dije que Judas entregó, sintió remordimiento, pero ya no había oportunidad de devolver el negocio. No, te doy las 30 monedas, ¿me das a Jesús? No, ya no. Aquí tampoco había oportunidad, ya Pedro había negado 3 veces. Y si yo hiciera esta pregunta, yo creo que muchos se quedarían asombrados. ¿Cuántas veces tú en tu vida has negado a Jesús? Quizás con un mal acto, quizás con una mala decisión. Y es que yo estoy en iglesia, por ejemplo, ¿no? Pero de repente me doy un trago porque me gusta, es mi debilidad, nadie me está viendo. Estoy negando a Jesús. Yo estoy en la iglesia. El director de Conquistadores no se va a enterar que yo voy a la discoteca. Estoy negando a Jesús.
Miren, el tema, como les dije, caer, aprender y levantarse. Y vamos a ver 5 enseñanzas en esta noche. La primera es, no importa cuántas veces falles, Dios siempre te invita a levantarse y a usarte en su favor. Después de eso, ¿cómo fue Pedro? Su primer sermón, a los 50 días que Jesús había muerto, bautizó muchas personas. Y la primera parte, mire, dice, un joven, Pedro era considerado un joven o un hombre o una persona como cada uno de nosotros. ¿Cómo así? Una persona, miren, las características dice, decía cosas sin medir. ¿Cuántas veces tú has dicho algo a un hermano sin medir? Uy, hermano, qué feo te queda esa falda, ¿no? Uy, esta persona está horrible, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho cosas sin medir? Y a veces en la casa, a veces en el club, a veces en el trabajo, a veces en la calle, se nos salen cosas y después decimos, ¿por qué lo dije? Así era Pedro. Por eso digo que Pedro se parece a nosotros. Ahora, tenía otra característica. Era muy emocionado, se emocionaba muy rápido. Y lo vemos en la historia. Señor, si eres tú, permite que yo vaya hasta allá, no camine sobre el agua. Conquistador, conquistadora, hermano, hermana. ¿Has sido tú una persona muy emocionada? Tienes que aprender a controlar tus emociones. No, era muy emocionado. A veces también nosotros somos así. Pero hay algo, a pesar de que él fallaba, él amaba a Jesús. Por eso, un día Jesús le dice, ya no te vas a llamar Simón, sino que te va a llamar Pedro, que significa piedra. ¿Saben por qué? Todos vemos negativo de Pedro, pero no vemos lo positivo. Y lo positivo es que Pedro era el discípulo que más quería estar con Jesús. Por eso él preguntaba, por eso él buscaba, y a pesar de que le ganaba su temperamento, él seguía insistiendo en seguir al maestro, ¿no? Y la segunda parte, miren, de esto podemos tomar una enseñanza. Dios no busca personas ni jóvenes perfectos, busca jóvenes y personas dispuestos. Cuando estuvo en la barca allí, ¿qué le dice? Ya no vas a seguir pescando peces. ¿Ahora qué vas a pescar? Personas. Palabra cierta, ¿no? De ahí empezó su ministerio, empezó con su temperamento a mejorar poco a poco, incluso caída tras caída aprendía, pero en su sermón bautizó muchas personas. ¿Por qué? Porque era pescador ¿de qué? De hombres. Querido conquistador, querido hermano, estás en esta noche, Jesús te invita a que tú seas pescador de hombres, pescador de personas. ¿Hay personas que tenemos que pescar? Muchísimas. Y será predicado este evangelio a todo el mundo y entonces vendrá el fin. Segunda parte, Pedro se atrevió a salir de la barca. ¿Qué representaba la barca para Pedro? Una zona de confort. Y a veces estamos en la iglesia, hermanos, en nuestra zona de confort. Venimos a la iglesia, nos sentamos nomás, no participamos, termina el culto, nos vamos, venimos al culto joven, estamos así en una zona de confort. O muchas veces nos encanta, preferimos el culto por el vía Zoom porque estoy en mi casa, ¿no? Pero Pedro salió de su zona de confort. En Mateo 14 vamos a ver un episodio interesante. Mateo 14. Y les digo, hermanos, que Pedro es una de las personas, es uno de los protagonistas de los evangelios. Mateo 14, 28 al 31. Miren lo que dice. Desde el 27 vamos a leer. Pero enseguida Jesús les dijo, ánimo, soy yo, no teman. Entonces, versículo 28. Entonces Pedro respondió, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. ¿Sobre dónde? ¿Era atrevido Pedro?
Bastante, hermano. ¿Quién se le va a ocurrir caminar sobre el agua? ¿No? Ahora, el versículo 29 dice, Jesús le dijo, ven. Y Pedro descendió de la barca y anduvo sobre el agua en dirección ¿de quién? De Jesús. Por eso le dije que a pesar de sus caídas, a pesar de sus errores, Pedro tenía la intención ¿de qué? De seguir a Jesús. Otra lección que podemos aprender en esta noche, no importa cuántas veces has caído, levántate y sigue a Jesús. ¿Y saben en qué nos debemos caracterizar tomando esta enseñanza? Algo muy importante, los otros discípulos, ¿dónde se quedaron? No se atrevieron a salir. Ellos siguieron su vida igual. ¿Quién se animó? Uno solo, Pedro. Y yo invito a que tú seas como Pedro en esta noche. Y dice así, versículo 30, pero cuando Pedro vio el viento fuerte, tuvo miedo y empezó a hundirse y entonces gritó, Señor, sálvame. Al instante Jesús tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron de la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca se postraron y dijeron, realmente este es el Hijo de Dios. Si ponemos a evaluar esa historia en los tiempos actuales, que hay bullying ahora, yo creo que varios discípulos se rieron de Pedro. Quizás como se burlan de nosotros por ser cristianos. Quizás como se burlan de los conquistadores porque son diferentes, porque son cristianos. Y quizás algunos de los discípulos se burlaron de Pedro, pero quizás otros estaban preocupados. Pero como nuevamente lo digo, ¿dónde estaban los 11? En la barca, en su zona de confort, haciendo nada. ¿Dónde estaba Pedro? Queriendo ir a Jesús. Otra lección. Si tú quitas la mirada de Jesús, te vas a hundir. Querido joven, si tú quitas la mirada de Jesús, te vas a hundir. ¿Por qué Pedro se hundió? Porque empezó a mirar a los lados, empezó a ver que las olas ya eran más grandes, empezó a sentir el viento, quitó la mirada ¿de quién? De Jesús. Querido hermano, nunca quites la mirada de Jesús. Él es el único que te puede acompañar en los momentos más difíciles. Tercera enseñanza. Pedro falló muy fuerte. Muy fuerte. Y lo vemos en Mateo 26, como lo dijimos al principio. Mateo capítulo 26, 69 al 75. Pedro estaba sentado afuera en el patio y se le acercó una criada y le dijo, ¿tú también estabas con Jesús Galileo? Versículo 70. Pero él, ¿qué hizo? Negó ante todos diciendo, no sé lo que dices. De este episodio podemos tomar un sermón entero, hermanos. ¿Por qué? Porque todo cristiano, todo seguidor de Jesús tiene que sentir diferencia. Nosotros tenemos que ser diferentes a los del mundo. ¿Por qué nos caracterizan a los adventistas? Ah, tú eres adventista. Porque no comes chancho. No. La primera característica que van a decir es que no comes chancho. Pero nosotros somos diferentes en muchos asuntos, ¿no? Y dice, tú también estabas con Jesús Galileo, pero él negó a todo diciendo, no sé lo que dices. Versículo 71, al salir a la puerta, otra criada lo vio y le dijo a los que estaban allí, este también estaba con él, con Jesús Nazareno. De nuevo, esta vez con juramento, que dijo, no conozco a ese hombre. Conquistador y hermano y hermana que nos acompañan en esta noche, no te importe si eres diferente. No te importe si dicen, tú eres un cristiano, ya no te invito a la fiesta porque tú eres un cristiano. No te debe importar. Sé diferente. Como le dije anoche, sé tú mismo. No hagamos como Pedro en este sentido, ¿no?
No, yo no conozco a ese hombre. Yo no soy cristiano. Cuando salgo, ¿qué hago? Salgo de mi casa para que no me vean que tengo pañoleta. Niego a Jesús. Salgo de mi casa con la Biblia dentro del terno para que no vean que soy cristiano. Niego a Jesús. Voy a presentar un examen en día sábado para que no sepan que soy cristiano. Niego a Jesús. O incluso, me da miedo perder mi empleo y voy a trabajar en día sábado. ¿Qué hago? Niego a Jesús. Y dice, versículo 73. Un poco después, llegaron a los que estaban por allí y dijeron a Pedro, en verdad, yo sé que tú también eres uno de ellos, porque tu hablar te delata. Aquí quiero resaltar algo para los jóvenes. ¿Por qué lo descubrieron allí? Porque hablaba diferente. Todo conquistador y toda conquistadora tiene que hablar diferente. Que no lleguen los compañeros y cuando lleguen los compañeros que son groseros, yo también diga groserías para que sepan que yo estoy en su grupo, ¿no? O para que no vean que soy cristiano. Miren lo que dice aquí. Tú eres uno de ellos, porque tu hablar, ¿qué? Te delata. Nosotros los cristianos tenemos que hablar diferente, vestir diferente, comer diferente, actuar diferente. Sigue diciendo. Entonces, miren lo que hizo Pedro. Entonces, Pedro, ¿qué hizo, hermanos? Empezó a ¿qué? Maldecir y a jurar en vano. ¿Y qué dijo? No conozco a ese hombre. Y enseguida sonó el siguiente sonido. ¿Cuál sonido? La tercera vez se escuchó ese sonido. Y fue uno de los episodios más tristes de la Biblia. Querido joven, ¿cuántas veces tú has hecho algo que después has dicho, ¿por qué lo hice? Desobedecí a mi madre, desobedecí a mi padre, desobedecí al director de Conquist. Querido hermano, ¿cuántas veces tú has hecho algo que después dices, no lo fuera hecho? No niegues a Jesús, no esperes que el gallo cante para que recién te des cuenta de lo que has hecho. El gallo cantó, versículo 75, dice, y Pedro se acordó de las palabras. ¿Cuáles palabras? Antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Lo que más le dolió a Pedro es que Pedro iba golpeado, sangrado, hinchado de tantos golpes, y aún así, ¿qué hizo Jesús? ¿Lo miró qué? Cara a cara. No lo juzgó, lo miró con amor. Ahora, pónganse en el lugar de Pedro. ¿Cómo se sentirían? Yo imaginando este episodio, hermano, me da hasta ganas de llorar. Porque se sentiría destrozadísimo. ¿Cómo él va a negar a ese hombre que en su vida, en sus 3 años y medio que compartieron, lo que hizo fue amarle, ¿no? Pero muchas veces me pongo a reflexionar, ¿cuántas veces yo he negado a Jesús? Con muchas maneras, ¿no? Con muchas maneras. Y yo me ponía a estudiar un poco, hermanos, ¿por qué Jesús le dijo que iba a negarlo 3 veces? Justo 3 veces. ¿Por qué no 1, no 2, no 5, no 7? Ya, porque conoce nuestro interior. ¿Alguna otra opinión? ¿Por qué 3 veces? Tenía 3 mensajes. El número 3 en la Biblia es un significado muy importante. Por ahí, ¿ya? ¿Saben qué significa el número 3? Certeza de que algo está pasando. Cuando yo le digo a mi hija, hija, ¿tú me quieres? Sí, papá, yo te quiero bastante. Pero yo se lo vuelvo a preguntar 3 o más de 3 veces, yo estoy certificando de que mi hija me quiere, ¿cierto? Cuando te hacen una pregunta 3 veces, es para dar seguridad de algo. Por eso el número 3 es muy importante, porque así como Pedro lo negó 3 veces, estaba negando con seguridad, estaba negando 3 veces a Jesús. ¿Cuántas veces lo restauró Jesús?
3 veces. ¿Por qué? Porque así como Pedro lo negó completamente, ahora estaba siendo restaurado, ¿cómo? Completamente. Y aquí hay algo importante en esta noche. No importa cuántas veces has negado a Jesús, no importa cuántas veces has caído, la idea es restaurarte. Querido joven, has hecho algo malo con tu madre, con tu padre, con el director de Conquistadores, con el director de la iglesia, con el director de jóvenes, con algo que tú te has arrepentido, la idea es restaurarte, ¿no? A veces negamos a Jesús con acciones, por presión de los amigos, ¿no? Como les dije anoche con la predicación de Judas, si tú quieres ser parte de mi equipo, de mi grupo, tienes que ser como nosotros. Más que todo en los colegios se ve esto. Y por miedo al que dirán, no, yo no quiero que me hagan bullying, ¿no? ¿Cuántas veces los niños se han quitado la vida porque no han entrado en un grupo? ¿Cuántos suicidios no han habido porque los niños no pueden entrar en un grupo? Por eso nosotros tenemos que ser diferentes. Juan capítulo 21, 15 al 17. Y con esto ya vamos terminando, para no extendernos tanto. Juan capítulo 21, versículo 15 al 17. Cuando terminaron de comer, Jesús preguntó a Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me ama más que estos? Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo, apacienta mis corderos. ¿Qué le había preguntado Jesús? ¿Me amas? ¿Cómo respondía él? ¿Un te quiero es lo mismo de un te amo? No. Ahora, versículo 16. Volvió Jesús a preguntarle, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, ¿qué le dijo? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y le dijo, apacienta mis ovejas. Vuelta respondió, tú sabes que te quiero. Por tercera vez, estaba siendo restaurado con esta pregunta. Le preguntó, Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? ¿Ya vieron cómo cambió la cosa? Ya Jesús no le dice, ¿me amas? Sino que le dice, ¿qué? ¿Me quieres? ¿Cómo responde Pedro? Señor, tú sabes todas las cosas y tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Saben por qué Jesús lo restauró 3 veces? Porque lo había negado 3 veces. Pero ¿saben por qué le preguntó también además? Porque nosotros, para amar a Jesús, necesitamos un amor ágape. Y Pedro al principio estaba respondiendo con un amor fileo. Un amor que le damos ¿a quién? A nuestra pareja, a un amigo, a una amiga. Pero Jesús necesitaba que Pedro lo amara con un amor ágape. Querido hermano, querido joven que estás en esta noche, la invitación es esa. Si vas a amar a Jesús, ámalo con un amor ágape. Ámalo completamente. Y dice, tú sabes todas las cosas, Señor. Tú sabes que te quiero, apacienta mis ovejas. ¿Por qué? Porque amando a Jesús hay una acción. Y hay algo importante, hermanos. ¿Qué hizo Jesús acá? Le dio otra oportunidad. ¿Cuántas veces a nosotros como jóvenes, como adultos, nos han dado oportunidades? Y si yo me pusiera a pensar cuando yo era joven, cuando yo era así de la edad de los conquistadores, ¿cuántas veces no me porté mal? ¿Cuántas veces no desobedecí? Y aún así seguían dándome oportunidades. Dios nos da oportunidades. Fallemos las veces que fallemos. Le preguntó, ¿me amas? Una y otra vez. ¿Por qué? Porque el amor a Jesús se demuestra ¿con qué? No con palabras, sino con acciones, como dice, con hechos.
Y vemos un cambio completamente. Antes de esta restauración, hermanos, Pedro había pasado aproximadamente ni un mes de que Jesús lo había negado. Y Pedro vivió los días más tristes. ¿Por qué? Porque él pensaba que no había solución. Ya negué a Jesús, murió Jesús. ¿Y qué siguió siendo? Un pescador. La Biblia dice, volvió a lo de antes, volvió a pescar. Hermanos, una enseñanza muy importante es que en tu vida no te debe importar o no te debe pesar dejar tu vida anterior. Si antes fuimos tal, así, ahora somos diferentes. Pedro siguió siendo la misma persona. Felizmente llegó Jesús, se la cambió. Jesús llega a tu vida y cambia para bien. Querido joven, muchas veces decimos, estoy muy joven para bautizarme, estoy muy joven para ser tan fanático, dicen algunos jóvenes. Voy a la iglesia a medias. Jesús está esperando que vayas hacia Él. Y para ir terminando, hermanos, hay algo importante. Después de esa restauración, se vive un cambio. ¿Has escuchado tú la frase, este hombre, esta persona, este joven está cambiado? Cuando antes iba a fiesta, ¿ahora qué hace? Ya nadie me invita a fiesta. ¿Por qué? Porque ya no soy como antes. Eso quiere Jesús de cada uno de nosotros. Que no seamos las mismas personas, que vivamos un cambio. Querido joven, querido hermano, te invito a que puedas ser como Pedro en esta noche. Esa persona entrometida, esa persona que quiso aprender más, esa persona que siguió a Jesús, pero sobre todo síguelo de todo corazón. Que tengan buenas noches.